Bueno, cuánta economía y cuánta tensión. José Luis García se llama nuestro invitado, es, decimos, asesor bursátil de enbolsa.net y profesor de análisis bursátil en la institución de estudios Cajasol. Gracias, José Luis García, por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Cuánta tensión, cuánta economía y cuánta tensión. Cuánto alboroto, ¿no? Sí. Ayer tuvimos ocasión de ver un rato, no sé si pudo compartirlo, la comparecencia parlamentaria del exgobernador del Banco de España, que digamos achacaba a la gestión del gobierno actual la última cascada de caída en la credibilidad española frente a los mercados internacionales, que decía además que era responsabilidad absoluta de los gestores el que hubiese habido fusiones como la de Bancaja y Caja Madrid para el germen de lo que después fue Bankia, que no obstante dijo que era un error haber echado a Rodrigo Rato. Sí, todo esto en un clima como de calma o un clima de serenidad, digamos que casi resultaba reconfortante para el espectador, que podía poner la radio y encontrarse de inmediato: la prima de riesgo está en 638, la bolsa cae un 3,58 a niveles de 2003, se reúnen de Guindos y Schäuble en Berlín, dice un periódico que para empezar a hablar del rescate total de España. ¿Cuánto susto, no? No estamos contribuyendo todos un poco y asumiendo la responsabilidad que tengan algunos medios de comunicación, la que nos corresponde a nosotros. No estamos un poco creando una tensión constante que, más que reflejar la realidad, altera y nos altera a todos más de lo que sería imprescindible, José Luis. Yo creo que sí, que en los momentos actuales todas las noticias que tengan un carácter mínimamente positivo ayudan notablemente a mejorar la confianza. La confianza viene del extranjero hacia nuestro país. Esa confianza nosotros no la tenemos que ganar. Nos las podemos ganar directamente con medidas económicas y políticas como las que se están tomando y las que se pretenden tomar, o también nos la podemos ganar eso a través de los medios de comunicación, dando también un poco de calma y dando mensajes y noticias relativamente, por lo menos no dramatizando en exceso, ¿no? Esa confianza primero será interna y luego se transmitirá al exterior, y esa confianza en el exterior podrá hacer al menos relajar las tensiones, ¿no? Y eso siempre es positivo en ese aspecto. A ver, que un analista bursátil como usted, José Luis, nos ayude. ¿Cómo hay que tomarse ese dato concreto de un momento que dice, acabamos de señalarlo, la prima de riesgo está un poquito más alta que el cierre de ayer en 640 puntos? ¿Cómo hay que tomarlo? ¿Qué importante es esto en ese momento? Yo considero que a nivel de economía doméstica no tiene un impacto directo. O sea, es decir, para el trabajador de a pie, para las personas normales como nosotros que vivimos dentro de una sociedad, la prima de riesgo no es un dato en sí mismo, no es un dato significativo. La prima de riesgo no es más que un diferencial entre lo que paga España por endeudarse con respecto a lo que paga Alemania por endeudarse. Por poner un símil, nosotros necesitamos liquidez en el mercado, y esa liquidez la obtenemos a través de la emisión de deuda. Nosotros emitimos deuda a los mercados primarios y mercados secundarios, y ahí vienen los inversores extranjeros y compran nuestra deuda. Bien, dependiendo del riesgo, la tensión o la desconfianza que generemos como país, tendremos que pagar más dinero por el dinero que nos prestan. ¿De acuerdo? La prima de riesgo no es más que la diferencia entre esa desconfianza que genera España y la confianza absoluta que genera Alemania. Bueno, no tan absoluta, porque ya hemos visto que Moody ya le está diciendo que tampoco... Que ojo. Que cuidadito. Bueno, aunque se vea ese 640 de repente, dato concreto, puntual o del momento... No tiene influencia en la economía directa, en el consumidor de a pie, en la economía doméstica directamente, no tiene una repercusión directa. Con lo cual... No es que se esté aproximando una hecatombe, un cataclismo, un estallido, no está pasando nada. No. ¿Y cómo el dato de la bolsa? Perdón, José Luis. El dato de la bolsa cae al 3,8. El dato de la bolsa sí afecta más directamente a la economía doméstica, en el aspecto de que, aunque cualquiera que nos esté escuchando piensa que no tiene posiciones bursátiles, realmente hay muchas formas de invertir en bolsa de manera indirecta. Por ejemplo, cualquier plan de pensiones, cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo que tenga un plan de pensiones, los planes de pensiones invierten en renta fija y en renta variable. Al invertir en renta variable están invirtiendo en bolsa. Cuando la bolsa española cae, si su plan de pensiones está invirtiendo en España, está perdiendo valor, con lo cual directamente tiene una repercusión directa en su economía, porque tiene menos riqueza. Cualquier persona que invierta en fondos de inversión, que invierta en cualquier activo negociado, al fin y al cabo tiene repercusión en mercados organizados, como pueden ser la bolsa o los mercados de renta fija. Con lo cual, que la bolsa caiga sí tiene más impacto directo en las economías domésticas, porque o de manera directa, porque tiene
tienen inversiones en acciones, o de manera indirecta, porque tienen algún producto que invierte indirectamente en acciones, se está viendo perjudicado. Tiene algún impacto más, pero tampoco quiere decir la bolsa cae al 3,8%, no se aproxima. Alguien que no tenga inversiones, una familia normal que tenga, por así decirlo, sus ingresos en una cuenta corriente, que tenga algún depósito bancario y poco más, y algunos ahorros en cuenta corriente, no tienen ninguna implicación que la bolsa caiga. Vamos a ver, por tanto, José Luis, señoras, señores, un poquito de tranquilidad. A ver, ¿qué son las operaciones a corto, José Luis? Bueno, las operaciones a corto, eso ya sí que no tiene ninguna repercusión directa en la economía doméstica. Las operaciones a corto es una manera de operar en el mercado. En el mercado se opera, de toda la vida se ha operado siempre en una dirección, lo que es dirección compradora. Las personas compran activos y los venden cuando sube. La bolsa se mueve por movimientos oscilatorios. La bolsa cuando sube genera beneficios a las personas que han comprado las acciones más baratas. Bien, pero hace unos años surge la posibilidad de poder operar en el mercado en las dos direcciones. Siempre se operaba en una dirección. Yo compro, tengo mis acciones o mis activos en cartera y cuando suben gano una rentabilidad. Pero de repente se dice que, oye, ¿por qué solo operar en una dirección? ¿Por qué no operar en la dirección contraria? Es decir, si el mercado cae, no solo tenemos la posibilidad de perder, también tenemos la posibilidad de ganar. ¿Cómo? Vendiendo lo que no tenemos. Vendiendo lo que no tenemos. Correcto. Eso de entrada cuesta un poco de trabajo entender, porque todos sabemos que nosotros somos, el ser humano piensa simplemente genera compras. Nosotros generamos siempre las opciones de compra, compramos toda la vida, estamos encasillados a comprar, muy pocas veces vendemos y la mayoría de las veces lo que hacemos es comprar. Entonces, que introducir el concepto a la sociedad de vender algo que no se tiene, pues mire usted, ¿cómo se vende algo que no se tiene? Pues alguien te lo tiene que prestar. Los bancos prestan acciones a personas que quieren especular, porque ahí realmente lo que se hace es una especulación, para tratar de ganar dinero con las caídas de precio de esas acciones. La bolsa nace, los mercados financieros nacen con la idea de generar inversión y ahorro, entendiéndolo desde una alternativa más para el ahorro. En el momento que vendes lo que no tienes y estás ganando dinero apostando a la baja, por así decirlo, del mercado, ya no es una inversión directa, no se trata de generar ahorro, se trata de generar, digamos, un proceso especulativo, y es buscar beneficios o lucrarse en corto espacio de tiempo, aprovechándote de circunstancias al menos anormales. Vamos a ver si lo entiendo bien. Usted, banco, me presta a mí acciones y yo tomo estas acciones que no son mías, por tanto no las tengo, y las vendo. Una vez que las vendo, propago, por ejemplo, un rumor de que ese banco está fatal. El precio de las acciones baja. Entonces yo la vuelvo a comprar, esas acciones mucho más baratas, me embolso la diferencia y devuelvo las acciones al precio lamentable que tienen a quien era su dueño. Más o menos es así. Paga un interés por ello, por lo cuanto el banco también se lucra. Te presta las acciones y cada día que pasa te cobra un interés por ese préstamo de las acciones. Esto huele raro, ¿no? Esto es honesto. Ahora las ha prohibido la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo prohibió también en agosto pasado hasta febrero pasado. Estuvo prohibido en España, también prohibición en Italia y en otros países en aquel periodo. Si esto es malo para la marcha de la economía en general, ¿por qué no se prohíbe siempre? No, porque va en contra de la libertad de los mercados de capitales. La libertad de mercado te tiene que dar la oportunidad de trabajar en el mercado de una manera bidireccional, o sea, al alza o a la baja. Como alternativa está bien. Ahora, que esté regulado de alguna forma o que haya unas medidas regulatorias que impliquen que este proceso no sea simplemente especulativo, sino que de alguna forma se pudiera ver algún beneficio final en este proceso de venta de acciones al descubierto, porque al fin y al cabo es vender al descubierto, pues implicaría que trajera algunas soluciones, o por lo menos que aportara algo positivo más allá del lucrarse la persona que está realizando esa operativa, ¿no? No obstante, el mercado, como es libre, como se decimos, tiene que permitir las dos posibilidades. En determinadas circunstancias, como las que están ocurriendo ahora, son medidas que se toman, pero son medidas muy perentorias. O sea, son medidas que prácticamente son pan para hoy y hambre para mañana. Porque ya hemos visto, la bolsa, sacaron la noticia tanto Italia como España. Subió y ayer volvió a caer otra vez. ¿Por qué? Porque realmente esto lo único que hace es frenar un poco los procesos especulativos. Pero el problema no es la especulación ahora mismo, el problema es la falta absoluta de confianza del inversor extranjero en nuestros títulos españoles, nuestros activos. ¿Y no hay quien gana dinero con la venta de esa desconfianza? Absolutamente. Yo confío mucho. Absolutamente. De hecho, fíjate que digamos, las mayores plusvalías o los mayores beneficios que se generan en la bolsa son con las caídas, es decir, con las catástrofes.
hechos como pero el ataque. Eso es honesto, es decir, el mercado es libre, pero eso es honesto, José Luis. Cuanto menos cuestionable. Cuanto menos cuestionable. ¿Por qué? Porque siempre va unido una desgracia. Date cuenta que una caída muy fuerte del mercado bursátil va siempre unido. La catástrofe, por ejemplo, la catástrofe nuclear de Japón, trajo caídas muy fuertes. Al fin y al cabo, personas que se lucraron con esa caída de la bolsa, al fin y al cabo se están lucrando con un hecho que es cuando menos socialmente importante, ¿no? En ese aspecto, las caídas del ataque de las Torres Gemelas en septiembre del 2001 y la consecuente crisis del año 2002 con la guerra de Afganistán produjeron caídas muy fuertes de la bolsa. Hubo gente que se lucró mucho con la caída de las Torres Gemelas. O sea, cualquier noticia que se sepa antes, una noticia muy negativa que se sepa antes de que salga, puede generar una plusvalía muy importante para esas personas que realizan ese proceso especulativo a la baja. Es un privilegio hablar con un analista bursátil como usted, porque nos aclara las cosas, conoce el mercado, eso que llamamos los mercados. ¿Se le ocurre a usted, José Luis, alguna medida de control que se pudiese tomar en esos entramados de los mercados y que no se haya tomado? Bueno, quizás que el organismo supervisor, que en España es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tuviera un peso más representativo. Realmente las funciones de supervisión y de organización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores son cuando menos ponerlas en entredicho, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto casos a lo largo de los últimos años, casos en los que se podía haber hecho bastante más si la regulación o por lo menos la supervisión hubiera sido más directa, ¿no? Entonces, medidas de este tipo como la supresión de las operaciones de corto son medidas de muy corto plazo y de un impacto muy mínimo, ¿no?, en cuanto a la repercusión global que tiene. Otro asunto. ¿Usted está de acuerdo con eso que dicen gran cantidad de economistas de que el Banco Central Europeo podría hacer algo como comprar deuda de países con problemas que sin embargo son dóciles en la autoaplicación de medidas de ajuste durísimas y el Banco Central Europeo no lo hace? ¿Usted está de acuerdo con el reclamo al Banco Central Europeo? Absolutamente. ¿Y por qué no lo hace? Pues vamos a ver, hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, para hacer una comparación entre cómo actúan dos bancos centrales. Un problema de liquidez y de crisis económica en Estados Unidos a partir del año 2008 y en Europa. Interviene la Fed, que es el banco central americano. Norteamericano, ¿vale? Exactamente, sí. Y lo que hace directamente es medidas de inyección de liquidez al mercado, lo que son los quantitative easing, que son medidas de inyección de liquidez al mercado, que lo que hace es que inunda el mercado de dinero. A partir de ahí los bonos americanos suben directamente porque el propio Estado norteamericano está comprando la deuda norteamericana e inyecta el mercado de dinero, y ese dinero va directamente a las acciones, a los fondos y a los bonos. Perfecto. Eso no lo hace el Banco Central Europeo. No lo hace el Banco Central Ni Europeo. de broma. Por la razón fundamental en que la zona euro la componen 17 países y los 17 tienen derecho de voto. Entonces, para tomar medidas, las medidas que se toman en Europa son medidas, digamos, muy lentas, muy cansinas, desde que se aprueban hasta que se ejecutan, mientras que la FED toma las decisiones y las ejecuta directamente. Pero no podíamos contar con la alianza cómplice de una institución que se reclama tanto y con tanta fuerza independiente. Si hace falta esto en la zona euro, habrá que hacerlo. Sobre todo, decía Amadeu Al-Fatah, el representante de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, como usted sabe, decía, no, es que el Banco Central Europeo compre deuda sería como un paracetamol financiero. Y el enfermo es enfermo de cáncer, mire usted, pero nos estamos aplicando una quimioterapia de 65.000 millones de ajuste en 2 años, inversión en pobreza de millones de personas. Denos también la aspirina para el dolor de cabeza, ¿no? Correcto, porque además el tema es que una intervención del Banco Central Europeo, como bien dice, no es una solución. Bien, pero lo que estábamos hablando, si entre todos tomamos medidas que relajen la tensión, esa medida del Banco Central Europeo será una medida de relax. ¿Vale? ¿Por qué? Porque automáticamente hoy se estaba hablando de que una parte importante de políticos alemanes del círculo de Merkel estaban hablando de que era necesaria una intervención del Banco Central Europeo. Esa intervención lo que va a hacer directamente es que la prima de riesgo va a caer directamente y el precio de los bonos se va a relajar, con lo cual España, posiblemente con una intervención del Banco Central Europeo, durante un par de meses podría tener una prima controlada a niveles de 550, 600. Bien, eso estaríamos hablando de que tendríamos un bono emitido en torno al 6%, 6 y pico. Bien. Eso no es una solución, como bien decimos, pero sí ayuda a relajar las tensiones y ayuda a darle tiempo a que las medidas que se están tomando por parte del gobierno tengan un impacto real en la cuenta de resultados presupuestaria y el déficit vaya reduciéndose poco a poco. ¿Qué ocurre? Que si no cumplimos con los parámetros que nos han puesto en cuanto a reducción del déficit para el año
año 2011 para el 12 para el 13, esa medida no tendrá sentido. Las medidas de intervención del Banco Central Europeo simplemente serán paracetamol para la quimio, como bien dice. Pero, perdona, y termino, pero si realmente esos cumplimientos que se van marcando se van consiguiendo, habrá, por un lado, la relajación de esa prima de riesgo, porque hay intervención del Banco Central Europeo, y los inversores extranjeros verán que realmente los números están saliendo en España. Bueno, y ya irá haciendo menos falta el ibuprofeno, que se llama, exactamente, financiero. José Luis García es analista bursátil en el portal de internet en bolsa.net. Nos hace falta alguien como usted permanentemente al lado de estos días, ¿sabe? Para traducir conceptos, para preguntar qué significa esto, qué es aquello, qué es lo otro. Podríamos estar hablando hasta 72 horas seguidas, pero ya sabe que la televisión no lo permite. Gracias por ayudarnos, José Luis. Gracias a vosotros por invitarme. Y buenos días. Hasta luego. Lo que hemos querido es precisamente eso, aproximar un poco todo este enorme galimatías de conceptos y sobre todo intentar lanzar alguna idea de calma en toda esta vorágine que nos acosa a los espectadores, a los consumidores de información necesaria para la cotidianidad. Más información, otra información para seguir. A ver, Cádiz